O sea que la emulación no es tan completa como la virtualización. Algo así, es como que más simulado. Ya, ya, entonces la emulación crea una máquina virtual, pero que no es tan perfecta, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que existen los emuladores, ¿no? Una serie de emuladores, ¿no? Entonces, yo puedo emular una máquina en otra, ¿no? Por ejemplo, en- existían las máquinas de los años 80, 90 incluso, por ejemplo, la Nintendo 64, ¿no? Esta es una máquina para juegos, ¿no? Y ahí tenía el Mario, ¿no? 64, conocidísimo, ¿no? 3D y todo eso. Pero es esta máquina, es un hardware con su software especial, ¿no? ¿Ya? Y bueno, es una máquina que trabajaba con cartuchos y todo eso. Pero yo tengo mi computadora personal y puedo jugar los juegos de esa máquina sin tener la máquina, ¿no? Y esta era una máquina que usaba cartuchos que se insertaban, ¿no? No usaban CD, usaban cartuchos, ¿no? Una forma de proteger su propiedad en aquellos tiempos. Cada cartucho tenía dentro un circuito electrónico con una memoria ROM que tenía grabado el juego. Bueno, entonces, pero en la actualidad yo puedo tener un emulador de Nintendo 64, ¿no? Y hay varios, ¿no? Estos emuladores de Nintendo 64 yo los puedo descargar, instalar en mi máquina, luego por ahí consigo los juegos que vienen en archivos llamados ROM, ¿no? Y bueno, y hay muchas páginas web y todo eso que me permite descargar el juego y jugarlo dentro del emulador, y es como si estuviera jugando en la máquina física real, ¿no? Pero estos emuladores, si bien me permiten jugar estos juegos, tienen sus limitaciones. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cuándo llegamos a una emulación que es una virtualización, digamos, ¿no? Una virtualización. Y ahí creo que había un test, no me acuerdo, un test famoso ya me olvidé el nombre, que planteaba esa pregunta, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes tienen, ¿no? Una vía de comunicación, ¿no? Llámese una pantalla de computador, ¿no? Y supuestamente van a chatear con alguien, ¿no? Entonces, es, ese, esa conversación, ustedes pueden detectar si la persona, entre comillas, que está al otro lado, es o no real, ¿no? Entonces, por el grado de interacción que provee, ¿no? Entonces, si ustedes no ven lo que hay del otro lado y cuando ustedes hacen la conversación notan ciertas inconsistencias, ciertos retardos, ciertas desviaciones, ¿no? Pueden detectar que que no es una persona la que está al otro lado, sino que hay una máquina, que hay un programa, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera podemos interactuar, podemos conversar. Pero es una conversación que no es al 100% fluida y que nos damos cuenta que no es una persona la que está al otro lado, sino que es una máquina, un programa que está simulando ser una persona, ¿no? Eso es emulación, donde no tenemos ¿no? una, una visión funcional al 100%, sino limitada. Se nota que no es una persona, ¿no? Entonces acá tenemos
una persona, entre comillas, pero que en realidad es un software, ¿no? Que trata de emular a una persona. Porque cuando yo interactúo con una persona, claramente, así hay una pared acá, la otra persona, pues en la conversación, claramente me doy cuenta que es otra persona. Pero cuando es emulado, yo noto algunas características, algunas limitaciones, ¿no? Que claramente me dicen que no es una persona, ¿no? Entonces, eso es una emulación. Una emulación, ¿no? Es una simulación, ¿ya? Pero en cierto grado, ¿no? Un grado avanzado, pero no total. Ahora, ¿cómo sería si es que yo interactúo, ¿ya? Pero en una interacción en la que yo estoy seguro 100% de que lo que está al otro lado es una persona, porque me responde bien, ¿no? No hay problemas y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es una persona, porque la interacción es fluida, ¿no? Como respondería cualquier persona. Pero si luego me entero que en realidad no era una persona, sino era un software, pero un software mucho más avanzado, ¿no? Que me hacía creer que era una persona. Y yo no tenía forma de ver que en realidad no era una persona. Aquí estamos hablando de una virtualización. En la virtualización yo no distingo, ¿no? Entre el real y el virtual. Yo pienso que es un real, porque cumple con todas las funcionalidades y características que tiene el sistema real. No tiene limitaciones, todo el comportamiento es el comportamiento del real y todo eso, ¿ya? Mientras que en una emulación, ¿no? Yo voy a tener lentitud, voy a tener limitaciones, hay programas que no funcionan con el emulador, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces hay características que me dicen, no, no es. Puedo jugar todo eso, pero no es la máquina real. Pero en un virtual, yo no distingo, ¿no? Es como si estuviese con una persona o con una máquina real, y entonces para mí estoy seguro que es incluso una persona real o una máquina real. Pero luego me entero que en realidad no era así, que era un software mucho más avanzado y que estaba haciendo una emulación completa, total, en un grado ya muy perfeccionado. Y eso es el virtual. Entonces, entre emulación y virtualización hay una diferencia de calidad, de completitud, etcétera, ¿no? Que es lo que podríamos decir. ¿Ya? Entonces, emuladores hay muchos, ¿no? Y se usan bastante. Entonces, yo puedo programar, porque esos juegos de Nintendo, etcétera, no se desarrollaban en la propia máquina Nintendo, se desarrollaban en un emulador, ¿no? Implementado para en una máquina más potente. Eso me permite desarrollar de forma más rápida, más eficiente. Y cuando tengo ya el resultado, recién lo llevo a la máquina real, ¿no? Eso me facilita bastante, ¿no? Bill Gates y su socio, ¿no? Cuando aparecieron esas primeras computadoras personales de Apple, la Altair 8800, ellos crearon un BASIC, ¿no? Ese fue su primera chamba de Bill Gates, ¿no? Con su socio, ¿no? O la Allen creo que era, ¿no? Ellos hicieron un BASIC para esa primera computadora personal, pero no lo programaron en una máquina, en una microcomputadora. Ellos lo programaron en una mini computadora.
a la que tenían acceso en la universidad, ¿no? Ellos estudiaban en Harvard, ¿no? Entonces, en esa máquina, en esa mini computadora, hicieron o había un emulador, hicieron un emulador, ¿no? Y entonces ahí programaban. Y hicieron un BASIC, ¿no? Usando un emulador de esa pequeña, de esa primera microcomputadora, pero el programa era un emulador que corría en una mini computadora. Y así, ¿no? Bueno, entonces los emuladores han estado de mucho tiempo atrás y son muy utilizados, muy buenos y permiten hacer grandes avances. Pero ahora nosotros queremos el aspecto de la virtualización. Virtualización. Entonces, ¿qué formas tengo yo de virtualizar algo? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero que mi máquina sea una máquina Windows, pero a la vez sea una máquina Linux o una máquina Android, ¿no? Digamos Windows con Linux. Entonces, yo quisiera tener, ¿no? Una, yo quisiera tener dos sistemas en mi máquina, Windows y Linux. ¿Qué cosa hago? ¿Cómo lo haría? ¿No? Si deseo dos sistemas, ¿no? Windows y Linux, tengo más de una opción. Opción uno, ¿no? Particiones en el disco duro. Eso se puede hacer y se hacía desde hace bastante tiempo. En el disco duro yo tengo, ¿no? Un boot sector, sector de arranque, ¿no? Que cuando uno prende la computadora se direcciona. Y ahí con eso engancho para que cargue el sistema operativo, ¿no? Pero también tengo una tabla de particiones. Tabla de particiones. Porque yo puedo particionar el disco duro en unidades lógicas, ¿no? Y en cada partición yo puedo tener un sistema operativo diferente, ¿no? Entonces, puedo defino dos particiones o creo dos particiones y en cada una instalo un sistema operativo. Entonces, cuando prendo la computadora, ¿no? Al prender la computadora me aparece un menú, como han visto ustedes ¿no? En las computadoras del laboratorio y todo eso, ¿no? Al prender la computadora aparece el menú que me dice qué cosa quiero, ¿no? Si quiero, ¿no? Windows o si quiero Linux. Selecciono cuál quiero y me carga la computadora con ese sistema operativo. ¿Ya? Entonces, el disco duro tiene la opción de tener una tabla de particiones, ¿ya? Tabla de particiones, particiones, tabla de particiones del disco duro, ¿no? Esa es parte de la estructura del disco duro, ¿no? Tener una tabla de particiones o poder implementar una tabla de particiones, ¿no? Acá tenemos el MBR, que es el Main Boot Record, el sector de arranque principal. Luego viene la tabla de particiones, ¿no? Donde yo puedo definir en cuántas unidades divido a mi disco duro, ¿ya? Y en cada partición puedo tener un sistema operativo, ¿no? Bueno,
¿Ya? Eso también es una estructura que está presente en el disco duro, ¿no? Ya. Ahora, si yo utilizo este esquema, yo puedo tener o bien Windows o bien Linux en mi computadora, pero solo uno a la vez, nada más. Entonces, tendré que decidir al momento de prender la computadora cuál quiero usar, si Windows o Linux. ¿Ya? Y si quiero cambiar al otro, tendré que cerrar, reiniciar el sistema y cuando me vuelva a aparecer el menú, elegir la otra opción. Eso es una opción 1. La opción 2 es crear una máquina virtual, ¿no? La máquina virtual. Que se usa bastante a veces, ¿no? Entonces yo tengo mi sistema en mi computadora que es Windows, ¿no? Windows. Y dentro del Windows yo tengo un software de virtualización. Un software de virtualización, ¿no? Que me permite crear una máquina virtual. Que me permite crear una máquina virtual en la que yo voy a separar un porcentaje de los recursos del sistema, CPU, memoria, etcétera. Y esa es una máquina virtual que está implementada sobre la máquina real con su sistema operativo y todo, ¿no? Entonces yo acá tengo una máquina virtual, ¿no? En la que yo puedo instalar, ¿no? Lo que yo desee, ¿no? Por ejemplo, miren, no, esta máquina no la uso hace tiempo, o no la uso seguido, no la uso, solamente cuando tengo clases virtuales nada más. A ver. Ya. Acá, el Oracle VM VirtualBox. El Oracle VM VirtualBox. Ojo, ojo, acá yo también tengo el debug 64 bit. Este debug 64 bit es un emulador, ¿no? Con el DOSBox, ¿no? El DOSBox, ¿ya? El DOSBox es un emulador de DOS. O sea, me crea una máquina antigua, DOS, ¿ya? Y me permite trabajar con aplicaciones antiguas. Pero ese es un emulador, DOSBox, ¿no? El DOSBox es un emulador de arquitectura x86, ¿no? Con DOS incorporado. ¿Ya? El DOSBox es un emulador que me permite crear, emular un entorno como el que tenían las máquinas antiguas, que usaban sistema operativo DOS, para poder ejecutar algunos programas y juegos antiguos, ¿no? Entonces, eso es factible, ¿no? Yo lo tengo por ahí porque para poder programar en código de máquina, ¿no? De, de, de Intel, ¿no? De lo antiguo. Entonces, ahí tengo y en este DOSBox tengo el debug, ¿no? Que era una utilidad antigua que me permitía manejar en código de máquina. Yo puedo ver los registros, puedo programar en Assembler, ¿no? Assembler, ¿no? Move AX,2, move BX,3, sumar a X con BX, ¿no? Así puedo ver mi código máquina, ¿no? Entonces puedo programar en binario, ¿no? En Assembler, ¿ya? Pero es porque estoy en un entorno de una computadora de 16 bits, la computadora antigua, ¿no? Porque ahora las máquinas son de 64 bits, ¿ya? Pero yo quiero programar en Assembler de 16 bits porque es más fácil para empezar a aprender. Entonces, necesito el entorno de una máquina
de 16 bits. ¿Y quién me provee ese entorno? Este emulador, el DOSBox. ¿Ya? Ese DOSBox me da entonces la opción de crear una máquina virtual. No, no es una máquina virtual, es una máquina emulada. Por eso dije, una emulación. ¿Ya? El DOSBox es un emulador de una máquina x86. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para poder ejecutar programas y juegos antiguos. Ya, muy bien, ese es el DOSBox. ¿Es útil? Sí, bueno, para ver cosas antiguas. Pero otra cosa es un virtualizador. Por ejemplo, acá tenía instalado Oracle VM, el VirtualBox, ¿no? El VirtualBox. Entonces, Oracle VirtualBox, ¿no? Este Oracle VirtualBox es un software de virtualización. Este me permite crear máquinas virtuales, ¿no? El VirtualBox, software de virtualización para arquitecturas Intel, ¿no? Y AMD. Propiedad de Oracle que lo compró, bueno. Entonces, yo puedo crear una máquina virtual dentro de mi máquina, ¿no? Y dentro de esa máquina virtual yo puedo instalar un sistema operativo, o sea, como una máquina separada, ¿no? Linux, Mac OS, OS2 War, cualquier sistema operativo, ¿no? Y me provee una máquina con todas las funciones posibles de una máquina real. Claro que como estoy dentro de otra máquina, siempre va a haber una lentitud, ¿no? ¿Ya? Entonces, provee emulación de hardware. Entonces me da una serie de posibilidades, ¿no? ¿Ya? Este Oracle VirtualBox, que es lo pueden descargar, lo pueden instalar, etcétera. Es recomendable que lo hagan para tener una pequeña práctica de eso, noción de eso, ¿ya? Me permite crear una máquina virtual, me permite virtualizar, ¿ya? Entonces, acá yo lo tenía instalado hace tiempo, voy a abrirlo, ¿ya? Como esta máquina es medio lenta, bueno, va a cargar, ya, este es el Oracle VM VirtualBox, ¿ya? Y yo puedo crear máquinas virtuales. Acá, por ejemplo, acá tengo solamente una máquina virtual, ¿ya? Pero yo podría crear otra más, o más de una, ¿no? Este, máquina, máquina nueva. Creo una máquina nueva, ¿ya? Le doy un nombre. Vamos a decir, voy a instalar OS2, ¿no? Esta máquina nueva, ¿no? Todo su contenido lo va a tener en una carpeta, ¿no? Una imagen, bueno, sus parámetros, ¿no? Siguiente. ¿Qué porcentaje del hardware que yo tengo en este momento, o sea, de mi máquina, se la voy a dar a esta máquina virtual? ¿Cuánto de memoria, ¿no? Y cuánto de capacidad de procesador, ¿no? Para esta máquina. De ahí ya tengo que parametrizar, ¿no? Si quiero poco, mucho, etc. Ya, pongamos su estándar, ¿no? Ya, bueno. Siguiente. ¿Cuánto de disco duro le voy a dar? O sea, yo estoy sacando de lo que tengo para darle, ¿no? Ya. Siguiente. Terminar. Y ya tengo una máquina virtual a la que le he puesto el nombre OS2, ¿ya? Y esta máquina virtual tiene sus características generales, sistema, pantalla, ¿no? Cuánto de almacenamiento tiene, como si fuera su propio disco duro, ¿no? El manejo del audio es el estándar, va a tener acceso a la red, a USB, ¿no? Una serie de cosas, ¿ya? Esa es la máquina virtual que yo he creado, pero ahorita está en blanco, como dicen, en blanco. Ahora, anteriormente yo había creado una máquina virtual a la que le puse Debian, ¿ya? ¿Por qué? Porque quería instalar el Linux. Quería instalar el Linux, pero no quería particionar, ¿ya? Entonces mejor instalé este software para crear una máquina virtual
creé la máquina virtual y dentro de la máquina virtual instalé el Linux, la versión Debian, ¿no? Bueno, ahorita esta máquina virtual está apagada, ¿no? Pero podemos prenderla. La prendemos, iniciar, ¿ya? Entonces, obviamente como mi máquina es lenta, ¿no? De segundita, esta de acá, demora un poco, ¿no? Pero el asunto es que es como si tuviera otra computadora y está cargando ¿no? el Linux, ¿no? El Debian, ¿ya? Claro que todo lo que tenemos ahorita es Windows, ¿no? Pero dentro del Windows hay una máquina virtual en la que he instalado el Debian de Linux, ¿ya? A ver un ratito que cargue. Lo que pasa es que como tenemos, esta máquina es antigua y tenemos varias cosas en pantalla, ¿no? Entonces, a ver un ratito que cargue. Ya, entonces estamos en una máquina virtual. A ver, Debian está corriendo, o ya estaremos en, creo que no. Ya, ls pwd. Ya, creo que estaba cargando. Ya, ya, error, login message. Bueno, hace tiempo que no lo uso. Creo que simplemente estaba demorando. Porque como la máquina es lenta. A ver, a ver, a ver. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Sí, profesor. ya, ya. Entonces parece que es lenta, está cargando nomás. Ya, entonces está cargando. Bueno, como tengo varias aplicaciones abiertas, he puesto más lenta todavía, ¿no? Ujú. No sé qué error hay ahí. Ya, porque normalmente no demora tanto. Tal vez porque tengo varias aplicaciones abiertas, está demorando. Pero bueno, el asunto es que me carga una máquina con Linux. Y ya yo puedo trabajar con el Linux, puedo ver su escritorio, puedo ver sus, ¿cómo se llama? Sus directorios y puedo instalar aplicaciones y todo eso. Entonces, básicamente lo instalé para poder hacer algunas cosas con Linux, ¿no? ¿Ya? Ahorita no, como tiempo que no lo uso, ahí está que carga una cosa, otra cosa. Ok, ok, a ver, ratito. Entonces, sí, porque está demorando demasiado. Debe ser por las aplicaciones que tengo abiertas. Entonces, es una máquina virtual en la que he instalado el Linux, la versión Debian, aunque podría haber instalado cualquier versión, y me carga una máquina con Linux y puedo trabajar ahí, ¿no? De forma independiente, ¿no? De forma independiente. Bueno, y hacer algunas cosas y también eh, manejar aplicaciones y todo eso, ¿no? Ya, sigue cargando. Sino que como estoy con todo el sistema saturado y esta es una máquina lenta antigua, tenemos el Meet, el Google, ¿no?
el graficador y todo eso. Entonces está que, ya, lo parece que está avanzando. Normalmente este proceso, el arranque debe ser pues rápido, ¿no? Menos de un minuto. Pero ahí el sistema operativo está cargando todos sus módulos, ¿no? Está que carga todos sus módulos bueno, de su kernel, ¿no? De su kernel y todas sus cosas que tiene. A ver, vamos a dar un poquito de paciencia, a ver. Normalmente no demora tanto. Ya, a ver, un segundito, ya le damos un minuto máximo. Y ahí ya. Bueno, en este proceso de carga, al terminar ya me da el entorno Linux, ¿no? Está demorando demasiado. Pero miren cómo el sistema operativo carga todos sus módulos. Ya, qué raro porque no demora tanto esto. Ya, entonces, en el VirtualBox de Oracle podemos crear máquinas virtuales. Y es fácil de crear, ¿no? ¿Ya? Simplemente creamos la máquina virtual, le decimos cuánto de máquina real va a tomar y luego simplemente activamos esa máquina virtual y es una máquina independiente, ¿ya? Ahí podemos instalar un sistema operativo, aplicaciones, hacer muchas cosas. Hacer muchas cosas. Ya, entonces, de repente los dejamos a un lado mientras vamos viendo, de repente por acá. Ya, entonces yo tengo una máquina virtual con un software de virtualización como el Oracle, por ejemplo, el Oracle VirtualBox. Pero acá hay una situación. Yo tengo el Windows instalado en la máquina real, ¿no? Y este Windows tiene su kernel, ¿no? ¿Ya? Este Windows tiene su kernel. Este es el kernel del Windows. Kernel del Windows. Si yo tengo una máquina virtual y allí yo instalo, por ejemplo, Linux, esa instalación, como esta máquina virtual es independiente de la máquina, ¿no?, que la alberga, entonces esta instalación del sistema operativo va a hacer que se instale el kernel de Linux. Acá va a estar el kernel, ¿no?, de Linux. Kernel de Linux. Porque es una máquina independiente, ¿no? En la máquina virtual instala todo el sistema operativo, en este caso de Linux, incluyendo todos sus módulos, ¿no? Incluyendo el kernel, ¿no? Y es por eso que está demorando, y aparte que mi máquina es lenta, y aparte que, ¿cómo se llama? Que tengo cargada, abiertas varias aplicaciones, ¿no? Bueno,
Entonces, esto de acá es la máquina virtual que está cargando el Linux. Ya, bueno, no, como no lo abro hace tiempo, vamos a cerrarlo. Yo puedo apagar la máquina, enviarle una señal de apagado o guardar el estado de la máquina para que continúe luego. Mejor apago la máquina. Apago la máquina. Bueno, ya no lo hemos podido cargar. Esa es la idea. Acá tengo la otra máquina virtual que está en blanco, que he creado, ¿no? Y la puedo eliminar, ¿no? Acá máquina, eliminar. Entonces, elimino esta máquina virtual que he creado, ¿ya? Con todo lo que tiene dentro. ¿Ah? Eliminar con todos sus archivos. Ya, entonces desapareció esa máquina virtual. Me quedo con mi máquina virtual Debian. Bueno, entonces aquí tenemos un software, el Oracle VirtualBox, que me permite crear máquinas virtuales y dentro de cada máquina virtual yo puedo tener mi propio sistema operativo con todas sus aplicaciones y todos sus componentes, ¿no? De forma independiente, de forma independiente. Ya, entonces salimos de acá y esto es una máquina virtual, ¿no? En este caso usando Oracle VirtualBox. Pero hay una opción bastante interesante actualmente, opción 3, que es una máquina virtual usando Docker. ¿Han oído ustedes hablar del Docker o lo han usado? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien ha usado Docker? ¿Están ahí, señores, o están ahí o quieren que llame asistencia al toque? A ver, ¿alguien ha usado Docker o no? Señores, ¿están ahí? Dice. Ya, entonces, o bien no lo han usado, o bien no lo han usado y sí, pero sí saben, ¿no? Más o menos qué es, ¿no? El Docker es una forma de virtualización, pero en la que no. A ver, vamos a hacerlo gráficamente, ¿ya? Entonces, yo tengo acá mi máquina con Windows. Esta máquina tiene el kernel del Windows, ¿no? Entonces acá yo tengo el kernel. Tengo el kernel del Windows, ¿no? Que es con lo que está instalada esta máquina, digamos. Ahora, cuando yo tengo un Docker, puedo crear un entorno virtual, ¿ya? En este caso, este es el Docker, ¿ya? Es una máquina virtual, pero la diferencia con el otro, el anterior, es que, por ejemplo, yo instalo un sistema operativo o un entorno, básicamente, y no instala el kernel del sistema operativo. Yo puedo tener acá un Linux, ¿no? Pero no instalo el kernel del Linux, sino que este va a usar
el kernel del DOS, del Windows, ¿ya? Entonces, en el Docker, la máquina virtual usa el kernel de la máquina anfitrión. Y por lo tanto, no se sobrecarga. No se sobrecarga, no tiene que crear todo, ¿no? Todo de nuevo. Y eso hace mucho más fácil, mucho más ligero, ¿no? Este contenedor, ¿no? Porque Docker es como un contenedor. De tal manera que yo puedo configurar una máquina con lo que yo quiera. No solamente con un sistema operativo en particular, sino también con un entorno de desarrollo, ¿no? No, imagínense, yo tengo mi computadora en mi casa, ahí tengo cargado mi sistema operativo, tengo cargado mi protector de pantalla, mi fondo de pantalla, tengo instalado mis aplicaciones, con qué programo, con qué edito, con qué compilo, qué sé yo, ¿no? Tengo mi máquina configurada como yo quiero. Pero si yo me voy a la universidad, digamos, y uso una máquina, esta es otra máquina, que tiene otra configuración, otros directorios, qué sé yo, otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, si a través del Docker, lo que yo puedo hacer es que mi configuración de mi máquina, ¿no? La meto en un contenedor y la puedo llevar a otra máquina, digamos, de la facultad, y lo cargo. Y al cargarlo tengo toda mi configuración, ¿no? Mi fondo de pantalla, mis aplicaciones, lo que voy a necesitar, ¿no? Y puedo trabajar como si hubiese llevado mi máquina, ¿no? Al otro lugar, ¿no? Y bueno, lo puedo grabar y luego regreso y lo actualizo, ¿no? Entonces me permite crear un entorno de desarrollo, un entorno personal propio y llevármelo, ¿no? De tal manera que es bastante factible de trabajar. Y últimamente se está usando bastante, ¿no? El Docker. Porque me puedo llevar mi entorno de desarrollo a donde yo quiera, ¿ya? Entonces, esto es más ligero. Crea una máquina virtual, pero más ligera. Porque no instala todo el sistema operativo, ya que usa el kernel del sistema operativo anfitrión, ¿ya? Entonces, este Docker es bastante utilizado y aparte tenemos una serie de imágenes, ¿no? Una serie de imágenes, o sea, entornos de trabajo ya configurados, que yo simplemente puedo descargar y utilizar, ¿no? Entonces, si yo soy un programador, ¿no? En Java, entonces busco un contenedor que ya esté configurado para Java, con todas las herramientas y todo eso, y lo descargo y sobre esa base trabajo, ¿no? No es ningún problema. El Docker es un sistema operativo para contenedores. Un contenedor es un entorno personal, ¿no? De aplicaciones y de trabajo, ¿no? Una máquina, así como una máquina virtual virtualiza, ¿no? El hardware, los contenedores virtualizan el sistema operativo de un servidor. Bueno, entonces el Docker es algo más moderno y bastante utilizado porque es simple, es fácil y es ligero. ¿Ya? Es simple, es fácil y es ligero. Yo les recomiendo que lo revisen, ¿ya? Y que lo prueben y que lo practiquen. Yo tenía por acá, acá un Docker. Este de acá, Docker Z, Docker Desktop. A ver. Ya, entonces he dado doble clic sobre el Docker Desktop. Pero esta máquina que tengo está, pero para botarlo ya. Ya, bueno, ya. Ahí abrió el Docker Desktop. Starting de Docker Engine. Engine.
Alguna vez escuché, hay una palabrita, dice, que a veces alguien dice, ¿no? Dice, ¿de dónde viene la palabra ingeniero? Ingeniero viene de ingenio. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ingeniero no viene de ingenio. Ingeniero viene de engine, en inglés. Engine, ¿no? Y engine en inglés es simplemente una máquina, un motor. Eso es todo. Engineer era el que arreglaba esos motores, ¿no? En inglés. Esa era la raíz de ese término, ¿no? Ingeniero. Bueno, entonces acá tengo un Docker que he cargado, que es este de acá, Linux Server, ¿no? Con MySQL, ¿no? Entonces he buscado el contenedor en internet, hay muchos, ¿ya? Y podemos cargarlo, ¿no? Y como ustedes ven, carga recontra rápido, ¿no? Carga recontra rápido. Y acá tengo una máquina virtual en Linux, ¿ya? Y el contenedor que he buscado es solamente un núcleo de Linux con MySQL, nada más. No he cargado, no he buscado un Linux completo, ¿no? Porque yo solamente quería probar algunas cosas, ¿no? Entonces acá ya tengo pues para hacer mis comandos, ¿no? Comandos de directorio, ¿no? pwd, ¿no? La raíz, quién soy yo, ¿no? Root, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya estoy trabajando en un entorno de Linux, ¿no? De manera rápida, ¿no? De manera rápida. ¿Ya? Entonces con el Docker yo puedo crear mi máquina virtual, ¿ya? Pero de forma mucho más eficiente, más rápida. Porque no duplico lo que ya en la máquina anfitrión puedo disponer, ¿no? Simplemente uso lo que está disponible y no instalo todo de cero. ¿Está bien? Ya, acá tenemos el directorio de este Linux, ¿ya? Ahí vemos las carpetas home, ¿no? Lib, mnt, medium, opt, root, etcétera, ¿no? ¿Ya? Porque el Linux tiene una estructura de directorios diferente, ¿no? Ya que el Windows. Y cada elemento, cada archivo tiene sus atributos de propiedad, ¿no? ¿No? Ahí tenemos los atributos de propiedad, ¿no? DRWX, ¿no? Entonces, D es un directorio, si mal no recuerdo, estoy medio cruzado acá, ¿ya? Luego tres letras que son los atributos de grupo. ¿Ya? Otras tres letras que son los atributos de usuario. No, primero es el usuario. Usuario, grupo y el resto, ¿no? El resto. Las tres letras son WXR, ¿no? W, si tiene una W es porque puedo escribir, write. Si tiene una X es porque puedo ejecutar. Y si tiene una R es porque puedo leer, read, ¿no? Entonces, el usuario principal puede leer, escribir y ejecutar. Los del grupo, no, en algún ejemplo, ¿no? Los del grupo, ¿no? Pueden leer y ejecutar, pero no pueden escribir. Y los otros solo pueden ejecutar, ¿no? Entonces, ahí vemos las propiedades de cada archivo, ¿no? Entonces, puedo de repente entrar a una carpeta. Aquí había creado una carpeta cd unmcn. ¿Ya? Estoy ahora en la carpeta
UNMSM, ¿no? Entonces, veo el directorio, está vacío, ¿no? Y así, ¿no? ¿Ya? Entonces, de repente, si hay tiempo, hacemos un laboratorio con los comandos del Linux, ¿ya? Y para eso sería interesante que ustedes instalen un Docker, ¿ya? Y yo les puedo pasar, o ustedes mismos instalen un contenedor básico para que podamos practicar eso. Si es que tenemos tiempo, ¿no? Porque la semana que viene nada más nos queda. Bueno, entonces, el Docker me permite crear una máquina virtual de forma mucho más simple, ¿ya? Más rápida, más eficiente y bueno, ¿ya? Pero es una máquina virtual que aprovecha los que aprovecha el kernel de la máquina anfitrión. ¿Ya? Entonces eso podemos verlo luego, ¿no? Porque queremos hacer un laboratorio con comandos de Linux. A ver, ¿alguna pregunta por acá? Señores. A ver, vamos a tomar la asistencia. Vamos con la asistencia. Ya, por ahí está la mayoría. Bueno, entonces, señores, a ver, miren, yo podía haberles dejado una tarea, pensaba, como decía, hacerles un pequeño laboratorio sobre el archivo de comandos que les referencié en la anterior clase. Pensaba dejarles un laboratorio, un ejercicio, pero ustedes dicen que no. En todo caso, yo haría un archivo de comandos, puede ser, para mostrar, es sencillo. Ya, o lo podemos hacer ahorita también, es una opción. O lo preparamos, ¿no? Creo que mejor lo preparo y se lo dejo ahí para que ustedes lo revisen nada más. Más fácil. Ya, y en la clase que viene hacemos un poco de teoría de un punto que nos falta y hacemos un laboratorio de Linux, ¿ya? De Linux. Y esperamos que en la facultad las máquinas nos dejen instalar el Docker, o al menos una versión antigua. Creo que una versión antigua puede ser. Ahí vemos. Y eso sería todo. Ya, porque la siguiente semana ya es la presentación, la exposición. Y ahí terminamos. A ver, señores, no sé qué dicen. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Porque si no, vamos a terminar ahora pues acá nomás. Ya para preparar yo lo que tengo que preparar. Y ya empecé a calificar los exámenes y bueno, ya seguiré pues. Esta semana termino. Antes que nos gane el fin del ciclo. A ver, señores, ¿alguna pregunta, alguna observación? Digan. ¿Sí? Profesor, entonces ya no va a dar esa evaluación sobre archivos BAT. Depende, ¿ustedes quieren que les haga una evaluación sobre eso? O quieren que yo se lo deje. A ver, mire, yo se lo dejo todo como una tarea. Opcional. El que desee lo puede hacer y ya tiene su bonificación, ¿no? Como intervención de clase, ¿no? O sea, no es obligatorio. ¿Ya? Y básicamente, a ver, esa sería la tarea. Vamos a. Y ya lo tenía pensado, ¿eh? Sino que no. A ver, no lo había puesto por escrito. Ya, entonces, ¿qué es lo que queremos acá? ¿No? Usando tarea opcional, vamos a ponerle, ¿eh? Tarea opcional.
El que desee lo hace, el que no, no lo hace. Pero serían puntos de intervención. Archivo de comandos. ¿No? Batch. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes creen un archivo batch que tenga los comandos necesarios, ¿ya? ¿Ya? El archivo se puede llamar menú.bat, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer este archivo? Va a ejecutar. Entonces, va a borrar la pantalla, ¿ya? Y me va a mostrar un menú, ¿ya? Entonces yo tengo acá opción 1, opción 2, opción 3, ¿ya? Y vamos a ver qué opciones tenemos, ¿ya? Podemos tener. Y acá una opción 0, ¿no? Perdón. Ya, entonces acá, a ver, opción 1, 2, 3, ese es un menú, ¿no? Vamos a ver acá. A ver. Acá un titulito, menú. Ya. Opción 3. Ya, bueno, ya sí. Acá tenemos opción 0. Opción 0, salir. Y aquí vamos a leer la opción. Opción. Y aquí tiene que leer la opción. Según la opción que le demos, se va a ejecutar una de las opciones, ¿no? Una de las opciones. ¿Ya? Según la opción que le demos, va a ejecutar una de las opciones. Y mientras no le demos opción 0, salir, el menú va a seguir presentándose. Eso es fácil, ¿no? Borran pantalla y vuelven a escribir, ¿no? El texto del menú y vuelven a leer la opción. Entonces, ¿qué opciones podemos tener? ¿No? A ver, una opción 1 puede ser, ¿no? Un listado. Si yo elijo opción 1, ¿no? La pantalla va a quedar en blanco y me va a mostrar un listado de archivos. Listado, obviamente es un listado de archivos. Aparecen los archivos que hay en el directorio, ¿no? Entonces, datos1.dat, los archivos que haya, ¿no? prog1.java, qué sé yo, ¿no? Entonces, hace un directorio. Esa es la opción 1, ¿ya? La opción 2, ¿no? Cambiar directorio. Cambiar directorio. Entonces, cuando yo pongo esta opción, me aparece ¿no? Un mensaje, nuevo directorio. Y ahí puedo yo escribir, ¿no? Un texto, ¿no? ¿Ya? Cuando escribo el texto, se supone que el directorio actual donde estoy ubicado cambia al nuevo directorio que yo le he dado, ¿no? De tal manera que si yo vuelvo a dar el comando 1 listado, me va a salir el contenido, ¿no? Del directorio donde estoy. Cambiar directorio, ¿no? Directorio, que se escriba bien. Cambiar directorio. ¿Ya? Entonces, cuando doy la opción 2, aparece un mensaje nuevo directorio y me permite ingresar un texto, y ese texto va a ser el nuevo directorio. Entonces, ustedes tienen que ejecutar el comando que lea esa variable y después usando el comando cd, cambiar directorio, con el parámetro, concatenándolo con esa cadena que hemos ingresado, cambia a ese directorio. De tal manera que si yo doy la opción 1, listado, me va a mostrar, ¿no? El listado de archivos que hay en el directorio donde yo estoy. A ver, ¿eso se entiende, señores?
Profesor, entonces, Sí, profesor, sí se entiende. Ya. Ya, ¿todos entienden o alguno tiene una consulta ahí? Profesor, ¿y eso lo podemos entregarlo en el Classroom o en dónde? Me lo pueden enviar al correo. ¿Ya? Creo que hay laboratorio, no sé si tenemos número de laboratorio. Ustedes han presentado ya trabajos en laboratorios antes y estoy volado yo. Con ustedes no hemos tenido laboratorios a entregar, ¿no? ¿O sí? Todavía, profesor. ¿Cómo? Todavía, profesor. ¿No me han entregado ninguno? Ya ven, miren que estamos recontra. Yo he tenido para darles un montón de tareas, laboratorios, pero no sé por qué. Nos ha ganado el tiempo en varias cosas. Ya bueno, entonces le doy el formato luego para ver cómo me lo envían. ¿Ya? Ya, entonces, pero el asunto es que se entiende lo que estamos pidiendo. ¿Ya? Que la opción 2 sea cambiar directorio. ¿Está bien? Ya. Y así podemos tener, ¿no?, más opciones. Opción 3. ¿Ya? Opción. Miren que cuando me sale un listado, me muestra los archivos, ¿ya? Y luego hace un botón pausa, continuar, ¿no? Que cuando yo le doy ya enter o presiono una tecla, regresa al menú, ¿no? Regresa al menú. ¿Ya? Porque cuando me muestra el directorio, ¿no? Puede salir un mensaje al final que diga presione una tecla para volver al menú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Continuar, ¿no? Un mensaje que diga presione una tecla para volver al menú, ¿ya? Y me vuelve a aparecer el menú. Entonces, la opción 2, cambiar directorio. Eso va a afectar al directorio actual, ¿no? De tal manera que si luego doy el comando listado o la opción de menú listado, me aparece el listado del directorio actual. ¿Ya? El listado siempre es el listado del directorio actual. ¿Listo? Entonces, otra opción sería, por ejemplo, copiar archivo, ¿no? Copiar archivo. Cuando doy esta opción, me aparece la ventana, la pantalla, donde me va a pedir, ¿no? ¿Qué archivo voy a copiar? Se supone que tiene que estar en el directorio actual. Y allí ingreso a la cadena. Y luego destino a dónde lo voy a copiar. Ahí tengo que colocar la ruta de la carpeta donde debe ir, ¿no? Donde debe ir, ¿no? Obviamente lo va a copiar con el mismo nombre, ¿no? ¿Está bien? Copiar archivo. ¿Ya? Otra opción, 4, renombrar. Renombrar archivo. Entonces ahí me va a decir, ¿qué archivo? ¿Qué archivo quieres renombrar? Ahí le doy el nombre del archivo, ¿no? Luego, nuevo nombre. Nuevo nombre. ¿Qué nombre va a tener? Le doy el nuevo nombre que debe tener. Entonces, renombro el archivo y cuando hago un listado, me sale el archivo con el nombre cambiado. ¿Ya? Y opción 5, ¿no?, es libre. O sea, para que ustedes escojan una opción parecida, ¿no? A elegir. ¿Ya? Cada uno elige lo que quiere a elegir por cada uno. ¿Qué quieren hacer? ¿No? De esa manera, ¿ya? Pero algo que es interesante, pues, ¿ya? Y la opción 0 es salir. ¿Está bien? Eso sería un archivo .bat, que cuando lo ejecute, me va a mostrar el menú, me permite ingresar una opción, y según la opción, realiza lo que se está pidiendo. Es totalmente factible, ¿eh? Ingresar cadena a cadena, cómo referenciar el nombre de la variable, ¿no? Cómo concatenar para armar el comando,
Y listo. Sencillo, es sencillo. No es nada del otro mundo. Pero queremos esto como una prueba de que ustedes pueden aplicar ese conocimiento, ¿no? Básico. A ver, señores, ¿está todo factible? ¿Está todo ok? ¿No hay ningún problema? ¿Qué dicen? ¿Hasta qué fecha, profesor? Hasta antes del miércoles, pues. O sea, hasta el martes de la noche. ¿Alguna pregunta? Profesor, hay 3 compañeros que enviaron su código de alumno después de que llamó asistencia. ¿Podría considerarlos? Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a tu trabajo? ¿Alguna pregunta con respecto a tu trabajo? Todo claro, profesor. Ya, entonces, este trabajo es individual, aunque puede ser grupal, ¿no? Ustedes tienen grupos ¿de cuántos alumnos? De 3, profesor. Ya, pongamos, Profesor, en total son 12 grupos y cada uno está compuesto de 3 o 4 ya, alumnos. entonces, hagámoslo mejor un trabajo, Un grupal mejor. perdón, Grupal sería mejor, profe. ya, mejor, grupal para no calificar yo tanto, porque al final también es ya, pero al ser un trabajo grupal, entonces ustedes van a tener 2 opciones libres, ¿ya? 5 libres, 6 libres, con algún comando, algo que sea interesante, pues que marque la pauta, que marque la diferencia, ¿ya? Entonces, ya, este es el aporte. Entonces ya está bonito. No van a poner un comando borrar pantalla, CLS. Ya pues, señores, eso ya es una burla, ¿no? Tiene que haber algo que me pida dato y que con el dato haga algo, ¿ya? Entonces, como es grupal, ya estas 4 opciones, del 1 al 4, y 2 opciones libres, a elegir por cada grupo, ¿ya? A elegir por cada grupo. ¿No? Entonces, tienen que añadir esas 2 opciones. ¿Qué comando quieren o qué opción interesante tienen que ustedes pueden plantear? ¿Listo? Ya. Entonces, eso a más tardar el martes, ¿ya? Martes, 11:59 PM. ¿Ya? Enviar, me lo envían a mi correo personal, ¿ya? J Pariona Q arroba unmcm.edu.p. Ahí ponen asunto, SO de sistemas operativos, _lab 1. Ya no ha habido más, pero ya bueno. Lab 1. Y acá me ponen los apellidos paternos de los integrantes. Paterno 1, / paterno 2, / paterno 3. Supongamos que son 3. Y dentro del correo me ponen los nombres, los apellidos y nombres completos. Paterno 1, materno 1, coma, nombre. Luego, ¿no? Paterno 2, materno 2, nombre 2. Y si hay un tercero, paterno 3, materno 3, nombre 3. Nada más, no me estén poniendo que estimado profesor, ni que disculpe usted la demora, nada. Solamente ponen sus apellidos y nombres. No me pongan código, por favor. Solamente apellidos y nombres y adjuntan el archivo menú.bat. ¿Ya? Menú.bat. Está en modo texto.
¿Está bien? A ver, ¿alguna pregunta? Señores, entonces queda, ya, esto es para la evaluación continua. Ya. Y ahí pueden hacer captura de pantalla si quieren, pero yo voy a grabar el archivo y lo voy a publicar de esta manera. A ver, ¿alguna pregunta, alguna observación? ¿Todo queda? Todo está bien, profesor. Muchas gracias. Ya, entonces es una cosa bastante sencilla, simple. Ya, para la clase que viene hay un tema teórico que nos falta y vamos a hacer un poquito de comandos de Linux, pues. Ya, y ahí usaremos el Docker, de ser posible. Ahí vamos a ver si lo instalamos rápido ahí en la facultad. ¿Ya? Y la siguiente semana ya saben que es la exposición. Ya tenemos la cosa bien clara, señores, ¿ah? Para lo que falta del ciclo. Entonces ya no descuidarse, no nada de eso, no faltar. Y bueno, pues ya terminando todo esto, creo que no veo nada imposible. Terminaríamos el curso adecuadamente. Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta adicional al final, acá nos quedamos, pues, señores. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Ya, estos gráficos lo voy a grabar y lo voy a subir, pero por si acaso, ya le han hecho una captura de pantalla, por si acaso. ¿Ya? Ya, entonces, queda ahí. Ya, listo. Ya, señores, muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima, no se descuiden. Ya está todo listo. Ya, señores, gracias. Profesor, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, chao.